Hola, buenos días con todos. Mi nombre es Sandra Verona y desde la iniciativa Fantástico Sostenibilidad con Plástico les damos la bienvenida a esta charla virtual titulada Segregando Plásticos, prácticas funcionales para tu empresa. Hoy nos encontramos con Sara Calvo de Libélula, que nos hablará no solo de la correcta gestión del plástico dentro de las operaciones comerciales de la empresa, sino de manera transversal y dentro de la vida organizacional. Antes de empezar, les recuerdo que tenemos la herramienta de Q&A por si quieren hacer alguna consulta y también el chat para cualquier comentario. Así que sin más, Sara, te cedo la palabra. Muchas gracias. Hola Sandra, muchas gracias. Bienvenidos a todos y todas. Espero que estén teniendo una buena mañana. Efectivamente voy a compartir pantalla para empezar con la charla. Por favor, siéntanse durante toda esta hora que vamos a compartir en la confianza de escribir tanto en el chat de preguntas, el Q&A, o también en el chat general, a dejar sus comentarios porque los vamos a estar leyendo para poder tener un intercambio también de opiniones, de reflexiones que, que puedan surgir durante toda la experiencia. Vamos a compartir. Ok, listo. Bueno, nuevamente Sandra ya me presentó, mi nombre es Sara Calvo, vengo de Libélula, que es una organización con años trabajando en el tema de cambio climático y comunicación para el desarrollo sostenible, y de formación soy ingeniera ambiental, así que por ahí
También les pido que si vienen de otros expertices, de otras áreas, también compartan la experiencia y la visión que puedan tener como, como, como parte de estos campos, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre la segregación de plásticos, que parece un tema que todos lo conocemos de alguna u otra forma, pero realmente cuando hablamos con empresas, en la mayoría, no digo que en todas, pero en la mayoría, la principal problemática es que no se está segregando adecuadamente. Y te dicen, sí, estoy haciendo mis charlas, le digo a la gente, tengo mis tachos, y no segregan, o sea, cuando vas y revisas no hay una correcta separación y clasificación de los residuos. Entonces nos preguntamos qué está pasando, por qué no está funcionando. De repente, esas son cosas, si hay alguien por ahí que tiene experiencias exitosas, también eso es bueno compartirlo porque es una problemática común, se los puedo asegurar. Entonces, vamos para los que nos acompañan por primera vez. Les dejo, empezamos con estas dos preguntas que les pido puedan contestar en el chat. ¿Ustedes creen que podemos vivir sin el uso de plástico? Esa es la primera. Y la segunda es, ¿crees que el reciclaje es suficiente para afrontar los desafíos de la contaminación por plásticos? Voy a rápidamente leerlos voy a irlos leyendo en el chat. Hola José, ¿cómo estás? Buenos días. A ver, cuéntenme. La primera, Daniel dice que sí, sí es posible. Em, a ver. Hola, Crowell. Y Daniel dice que no es suficiente con el reciclaje. Gracias, Daniel. ¿Por ahí alguien más que se anime a dejar sus respuestas? Oscar nos cuenta, sí podemos vivir sin el plástico, pero probablemente gastaremos más recursos. Claro. No solo se trata de reciclar, sino de evitar el plástico, nos dice Sofía. Elena nos dice, sí podríamos vivir sin plásticos, pero todavía se requiere mucha educación y sensibilización. No es suficiente con el reciclaje. Gracias, Elena. Magali dice que sí es posible vivir sin plástico, el reciclaje no es suficiente. La mala gestión de los residuos plásticos, nos dice Crowell. Bueno, ahí los voy a seguir leyendo, pero efectivamente han dado en el clavo por ahí en una de las respuestas. Y les voy a decir por qué. Tengo que esconderles ahí para que no se les vea un cuadradito de contexto. Bueno, ¿qué está pasando, no? Por qué se habla tanto del plástico en estos últimos, no sé, esta última década sobre todo, ¿no? El plástico, como comentaban por ahí, sí podríamos vivir sin plástico, pero tendríamos probablemente que usar más recursos, usar otro tipo de materiales, probablemente no sé si el tema, y ustedes me pueden decir en el chat si creen que el problema es el plástico en sí o es la forma como nosotros hemos estado consumiendo y usando el plástico. ¿No? El plástico surgió como una de las, digamos, mejores creaciones o una de las, está en el top de mejores inventos, digamos, que se desarrollaron mediados del siglo XIX. Es un producto versátil, es un producto barato a comparación de otros materiales y se volvió indispensable porque ayudó mucho en los sectores productivos, en el sector ah, petroquímico, para el tema de manejos más sanitarios de los alimentos, para conservación, para protección, ¿no? Entonces, no solamente en la parte sanitaria, sino también en construcción, casi muchas cosas de las que nosotros usamos, como la laptop que estoy usando ahorita para exponer para poder llegar a ustedes es de plástico, tiene plástico. Em, Incluso en el maquillaje hay microplásticos. O sea, absolutamente el plástico es un material económico, eficiente, digamos, si hablamos de costos. em, no requiere tanta energía para fabricar estos productos como si requerirían otros, otros materiales. Y en realidad sí se presentó como un gran material de los últimos
años, ¿no? Efectivamente, por ejemplo, estuvimos parece que fue hace mucho tiempo, pero hemos estado hace 4 años, ¿no? Casi, en una pandemia donde el plástico se volvió aliado para la protección. Fue sí un retroceso en cuanto a avances de lo que era la gestión de plástico de un solo uso, pero era la forma de protegernos porque no sabíamos a qué nos estábamos exponiendo. Entonces, el plástico no es que sea un enemigo, en realidad es un material que a veces está como un poco demonizado, ¿no? En las campañas, y por eso les consultaba, ¿ustedes creen que es el material? Porque plásticos hay muchos tipos y hay muchos usos. No, a veces cuando pensamos en plástico podríamos estar pensando en lo que vemos siempre, ¿no? Hay la botella, la bolsa, pero en realidad acuérdense que el plástico está en nuestras vidas, en el taxi que nos subimos, ¿no? Como les decía, en los electrodomésticos, en absolutamente todo. Bueno, casi todo, ¿no? En el Perú, en lo que es producción de plástico, el 62,2% se destina, digamos, a producción de empaques, el 22% a construcción e infraestructura, el 4% para agricultura, el 2% para bienes de consumo, un por ciento para electrodomésticos y 9% para otros usos. Bueno, acordándonos que no somos tampoco un país que produzca muchos, electrodomésticos y este tipo de materiales, ¿no? Es lo que traemos del extranjero. Entonces, el problema viene cuando a esta maravilla de material, que ya hemos visto las propiedades que tiene de protección, de producción, costos-beneficios para los que lo producen y para los que los compran, en realidad gasta menos recursos, etcétera. Esta maravilla de producto. ¿Qué pasa cuando nosotros, como consumidores, no le damos un adecuado uso? Porque el problema del plástico viene por el tiempo, uno de los grandes problemas del plástico viene por el tiempo de degradación, a diferencia de otros materiales que se degradan rápidamente, como los orgánicos, por ejemplo, ustedes no sé si alguna vez han visto, ¿no? Que cuando dejan un material o de repente ven una palomita, ¿no? Pasan por un parque y ven una palomita que murió, si vuelven a pasar y nadie recogió la palomita los 2 días, ven que ya está descompuesta, o sea, ya vemos como agujeros, ya se secó, porque hay una acción del ambiente, ya sea del sol, el aire, los microorganismos, ¿no? Empiezan a descomponer, ¿no? El ciclo natural de los materiales en la naturaleza es que regresa a la tierra como nutriente, si es que se dan las condiciones. El plástico no, el plástico tiene ya otro tipo de materiales en su formación y el tiempo de degradación es muy grande, ¿no? Se habla, dependiendo del tipo de plástico, puede ser más de 50, 100, hasta 500 años. Entonces, ¿qué pasa? Utilizar un material y darle un uso de 10, no sé, 20 minutos, ¿no? En lo que nos tomamos una botella con agua y lo que esa botella tuvo que pasar desde que era una resina, desde que fue materia prima, hasta que llegó a nuestras manos y que luego esté en la naturaleza o en el mar flotando por 50, 100 años, eh, es, es, es poco eficiente, se acabó la eficiencia para el plástico. Estamos allí fallando en algo, ¿no? Y esto se está viendo actualmente a través de una gestión, digamos, pésima de los residuos. Tenemos plástico en el mar, vamos a la selva, de repente alguien por Semana Santa ha hecho un viaje a la selva o a la montaña y encontramos plástico tirado. No es que el plástico se tiró solo, hubo una persona que tomó esa botella o que tomó un empaque y decidió no guardarlo, ¿no? Decidió simplemente dejarlo allí. Y entonces estamos viendo varios problemas respecto al plástico. No solamente es la típica figura de la tortuga con la cañita, ¿no? ¿Se acuerdan ese video de la tortuga que una cañita se había atravesado? Y así fotos de muchos animales marinos
con plástico enredado alrededor del cuello, o una ballena que se comió toneladas de bolsas, porque si recuerdan, las ballenas filtran, ¿no? Las ballenas es como un gran colador en el mar, entonces filtran y van filtrando, filtrando, y la ballena murió de inanición porque según ella estaba comiendo, se sentía quizá llena, pero en realidad estaba cuando la abrieron, tenía toneladas de plástico dentro de ella. Eso es el efecto macro, digamos, ¿no? Pero el efecto micro es que estos plásticos no es que se degradan, sino que se trituran, se fragmentan y se hacen partículas muy pequeñitas. Y estas partículas pequeñitas que llamamos microplásticos, se está, ahora se sabe que está llegando a nosotros a través de la cadena alimenticia, ¿no? Como un boomerang. Porque, ¿qué pasó? Se degrada, llega a través de los peces más pequeños, el fitoplancton, se pega en el fitoplancton, los pequeños peces lo comen, luego los más grandes, luego nosotros comemos un ceviche, un pescado frito, un sushi, y el microplástico entra en nuestro organismo. Justo en la sesión anterior nos comentaba una de las asistentes que la enfermedad que, que se está generando ya tiene nombre, se llama plasticosis. Entonces, imagínense que nosotros, los seres humanos, hemos generado una enfermedad llamada plasticosis. Otra hallazgo interesante para la ciencia, pero claro, preocupante para nosotros, es que no solamente tenemos plástico en el mar o en nuestros ríos o en nuestros lagos, sino que también, ustedes saben, no sé, hagamos un recordaris en el colegio cuando nos enseñaban el ciclo hidrológico del agua. Recuerdan que el agua estaba en el mar, en los ríos y se evaporaba, se condensaba en las nubes y luego nuevamente bajaba a través de la lluvia. Bueno, hicieron un estudio, o científicos japoneses en dos montes muy conocidos de Japón, uno de esos es el Fuji, en las nubes, y encontraron también microplásticos, ¿no? Porque al evaporarse el agua, estos tienen una densidad tan pequeña, son tan chiquitos, imagínense, y no pesan, obviamente, son partículas que el mismo proceso las lleva a las nubes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a través de las lluvias, nuevamente, regresan a nosotros, no está dentro del ciclo hidrológico. Y las estadísticas dicen que para el 2050 podría haber más plástico que peces en los océanos. O sea, esa es una alarma preocupante, ¿no? Por ejemplo, en la Amazonía, los que son de la selva, no sé si hay alguien aquí de la selva, se consume una gran cantidad de pescados del río, también han encontrado microplásticos. Recuerdo que hicieron un estudio acá en Lima en algunas cevicherías y encontraron en el ceviche microplásticos. Entonces, digamos, estamos comiéndonos el plástico, además de desecharlo. Está regresando a nosotros porque, queramos o no, somos parte del ecosistema. Entonces, el ecosistema, estamos interrelacionados con los seres vivos y los no vivos, y llega a nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo gestionamos? ¿Cómo nos hacemos también cargo de lo que nos toca a nosotros, ya sea como empresas, pero también como individuos, ¿no? Em, Nosotros en el país tenemos también cierta problemática, ¿no? Todavía, a pesar que estamos en pleno 2024, nuestros residuos en todo el país no llegan necesariamente a rellenos sanitarios. Y algunos preguntarán, ¿pero qué es un relleno sanitario? Los residuos llegan a lugares, el relleno sanitario es un lugar, digamos, fiscalizado, es un lugar que recibe supervisión, que debe tener ciertas características técnicas para que los residuos estén dentro, controlados y no causen impactos al ambiente. Por ejemplo, un relleno sanitario debe tener una geomembrana o estar impermeabilizado para que una vez que, por ejemplo, los residuos orgánicos se vayan degradando, ustedes no sé si recuerdan que a veces se demoran en sacar la basura de la casa y ya empieza a botar un líquido, pues eso en un relleno, ¿no? Estos líquidos se llaman lixiviados. Esto no debería de pasar a la tierra porque acuérdense que debajo tenemos agua subterránea, ¿no? Y esto se contamina. Y al contaminarse esa agua, pues estar en algún momento hay muchas poblaciones, hay muchas empresas que consumen agua de pozo regresa como en algún momento se une al agua superficial, ¿no? Por ejemplo.
¿qué otra cosa pasa en un relleno? A veces en los botaderos, que son los lugares informales, se quema basura. En los rellenos sanitarios no se puede quemar, está prohibido. Hay gente trabajando legalmente, hay gente trabajando formalmente dentro. Son empresas constituidas que tienen leyes bajo las que se rigen, pero la mayoría de rellenos están ubicados o en las ciudades principales, bueno, o en Lima, no en todo el Perú. Entonces, ¿qué hacen en algunos lugares? Utilizan los botaderos, que son lugares donde simplemente llegas y botas la basura. Existen los botaderos controlados, ¿no? Que tienen cierto control de la municipalidad o de la entidad más cercana, pero la verdad es que es casi lo mismo, ¿no? Entonces, y además a veces queman y cuando tú quemas la basura, terminas potenciando el efecto, nocivo de esta porque ya respiras sustancias tóxicas como las dioxinas. Sobre toda esta cantidad de residuos, solamente el 1% es reciclado. O sea, no tenemos esta cultura de reciclaje, pese a que se ha ido avanzando y que en realidad si conversas con muchas personas te van a hablar de reciclaje. Entonces, lo primero es saber que hay variedad de tipos de plástico y no necesariamente todos nuestros plásticos son reciclables. Eh, lo que nosotros podemos ver cuando tenemos el plástico es que estos ahora ya vienen antes venían solo con unos numeritos. Si ustedes tienen un plástico ahorita en la mano, una botella, van a ver que hay un número. Antes podía saber qué tipo de plástico era por el número, pero ahora he visto que ya le están poniendo si es reciclable al plástico y esa es una buena forma también de fomentar que el usuario sepa qué plásticos son o no son reciclables. Y lo segundo es aprender a segregar. Entonces, ¿qué es la segregación? La segregación es la acción de separar nuestros residuos según las características, ¿no? Por ejemplo, separo el papel y el cartón del plástico, del metal, del orgánico y así sucesivamente. ¿Para qué? Para que esto pueda ser valorizado. Algunos tenemos la práctica de separar algunos residuos en casa. En casa, por ejemplo, nosotros separamos el plástico y el papel, ¿no? Hay personas que compostan en casa, o sea, que separan los orgánicos para generar su propio abono. Em, Hay también municipalidades que tienen programas de recojo selectivo y que te dan bolsas para que separes reciclables de no reciclables y ellos se encargan del resto. ¿No? Entonces, hay casos de empresas que ponen todos sus tachos, hay algunas que solamente separan ciertos residuos en reciclables, no reciclables y generales. Entonces, depende cuál sea como también identificando, si es que estamos en una organización, cuál es el residuo que generas más, ¿no? Generalmente en las oficinas generamos más papel, otras, empresas generan mucho filtro de café por las cafeteras, entonces a veces separan un tachito solo para tener el café separado y algunas incluso van más allá y tienen prácticas de compostar su café, etcétera, ¿no? Esto era lo que les explicaba de los números, ¿no? Cuando nosotros tenemos un producto, si lo volteamos en la parte del fondo, tiene el numerito del tipo de plástico que es. Por ejemplo, las botellas PET, que son las botellas de agua, de gaseosa que tomamos normalmente, tienen el número 1. Cuando eh, tenemos estos frascos de aseo, ¿no? Si alguien tiene por ahí algún frasco de quitamanchas, de suavizante, o esas sillas blancas de las que varios nos hemos caído, tenemos el número 2, también las bolsas gruesas de los supermercados, los tubos de agua, ¿no? Las tuberías de agua de cañería, algunos cables son de PVC, ¿no? Es el número 3, las bolsas para la basura, estas negras, los envases de cremas y champús tienen el 4. Tenemos también las tapitas de botellas. No sé si han visto que hay organizaciones como el Club de Leones o algunas organizaciones
del Hospital del Niño, si no me equivoco, tienen como estas campañas de reciclaje de solo de tapitas, porque es un tipo de plástico. Y por un número de tapitas, yo no me acuerdo cuánto era antes, creo que era 100 kilos. Ellos, el Club de Leones hace años, no sé si lo sigue haciendo, regalaba, donaba una silla de ruedas o a una persona que la necesitara, ¿no? Pero así con las tapitas hay muchas campañas y hay muchas, incluso he visto bodegas que reciclan las tapitas, ¿no? Los vasos no desechables que a veces nos dan en las fiestas infantiles, los envases los empaques de tallarines, galletas, los etiquetas, eso está en el 5. Tenemos el 6 que son los vasos, los platos y cubiertos desechables, las cañitas, los envases de helado, y de ahí tenemos otros plásticos como los juguetes, artículos médicos. Ahora, de estos de aquí, y los leo en el chat, ¿cuál no es reciclable? A ver, los leo en el chat. Vayan poniendo sus números. ¿Cuál no se recicla? ¿Cuál es considerado plástico de un solo uso? A ver, los voy leyendo en el chat. 7, ok. 6, dicen por ahí. Ajá. Ok, ahí estoy leyendo sus comentarios también. No es suficiente. El problema somos nosotros. El problema. mi- Ahí Oscar nos dice: mi empresa puede transformar hasta redes de pesca y convertirla en madera plástica. Y lo que hacemos es usar plástico 100% recuperado que reemplaza el uso de madera tradicional, así que además de reutilizar el plástico evitamos la tala de árboles. Buenísimo, Oscar. Si nos da un tiempito al final, de repente podemos ahí un minuto intercambiar que nos cuentes un poco más. Nos dicen el 4, el 7, pero yo reciclo todo, el 3, el 7, el 6, el 7 y el 4. Perfecto. Sí, efectivamente, varios de estos, el 6 no es reciclable, las famosas cañitas, sin embargo ahí Oscar nos puede, al final Oscar te voy a dar pase, Sandra te va a dar pase para que nos puedas contar un poco tu experiencia, porque en realidad lo que se busca también es generar espacios donde haya gente que nos cuente como todas estas buenas prácticas que están teniendo y que seamos un efecto multiplicador, ¿no? En algunos casos también hay artículos que por higiene ya no son reciclables, ¿no? Las bolsas de basura tampoco ya no son reciclables. O sea, tenemos varios ahí que ya no normalmente ya no sé. A ver, a ver, ahí están las respuestas. O sea, y ojo, tienen un número de ciclaje. Por ejemplo, si yo tengo una botella PET, tiene un número de veces que puede ser reciclada. Y hay un punto en el que, o sea, si uso la PET y ya la usan para reciclar, porque si han visto es lo que más recogen los recicladores, llega un punto en que ya ellos lo usan para otra cosa, pero ya después eso ya no vuelve al reciclado, porque acuérdense que el reciclar no, o sea, a veces nos confundimos, ¿no? Porque lo que hacemos nosotros en casa es segregar, no reciclamos, nosotros segregamos. Los que reciclan son los que hacen el reciclo, o sea, que lo regresan al ciclo de producción. Solo que nos hemos acostumbrado a decir, yo reciclo en casa, pero en realidad lo que hacemos en casa es segregar, los que segregan, ¿no? Porque hay personas que no segregan. Entonces, si es que están reciclando en casa y no tienen espacio, les recomiendo que empiecen con el plástico, el papel y ya. Y si quieren compostar y les gustan las plantas, tener una pequeña compostera, que hay muchos videos que pueden encontrar de composteras pequeñas para departamentos. Yéndonos un poco fuera del tema del plástico, ¿no? Otra cosa importante también al momento de segregar es que no es solamente botar la botella en el tacho de reciclaje. Por ejemplo, me tomé una Coca-Cola, ya, la boto. No, la miel, el azúcar, eso contamina la botella y a la larga, lo ideal es que nosotros lo que hagamos es lavar la botella, darle una enjuagadita y si podemos hacerle el favor a los recicladores, aplastarla. Traten siempre
de botarla limpia, dándole una enjuagada, ¿no? Entonces, lo acá es simplemente conocer las categorías, no se necesita mucho conocimiento, es más criterio para poder hacer la segregación. Solamente un error común que he visto también en varias veces que me he puesto a levantar los tachos es que, por ejemplo, hay personas que piensan que porque no se les ha dicho, que la servilleta em, es reciclable. Cuando nosotros ya manchamos algo de un material, ya no es reciclable. O sea, si ya está manchado de comida, si ya tiene aceite, etcétera, ya no es reciclable. Eso va a residuos generales. Así que es importante. A veces ponen las cajas de cartón de la pizza en la caja de cartón de reciclables, pero la caja de cartón de la pizza ya está con las manchas de comida. Entonces puede contaminar a los otros reciclables y ya no lo hace reciclable. Entonces, si nosotros desde la fuente generamos cierta higiene, vamos a ayudar a que la cadena de reciclaje sea más óptima, ¿no? En el caso de las organizaciones, hay que habilitar suficientes contenedores, ¿no? No necesariamente si no tenemos el espacio y también si no tenemos todos los residuos, no tenemos que poner todos los tachos. Si ven en algunos lugares ponen reciclables, no reciclables, algunos en el caso de que tengan mucho papel separan el papel dependiendo de los puntos focales donde se generan más. Allí tienen que hacer como organización, tienen que hacer un breve diagnóstico, si es que pueden hacer una caracterización de residuos, si no simplemente trabajar con el personal de limpieza para identificar dónde son los puntos donde se generan ciertos tipos de residuos y cuáles son los que más se generan, ¿no? Aunque a estas alturas muchas empresas ya reciclan su papel, por ejemplo, ¿no? Siempre rotulen, pongan carteles, señalicen, porque incluso si ustedes se van al aeropuerto, siempre me llama la atención lugares así como el aeropuerto donde dice, a veces te explican en el tacho qué hay que poner aquí, qué hay que poner allá, ¿no? Como que te dan todo masticadito, tú vas a ver el tacho y no han segregado bien. Es como que no leyeran, entonces sí es necesario trabajar con las personas de nuestra organización, siempre hacerles repaso, no solo poner el cartel, no solo hacerlo amigable, sino cada cierto tiempo reforzarles el tema, ¿no? Es importante. Como les decía, no hay que contaminar los residuos, ya sean plásticos, papel, etcétera, con otro tipo de material, ¿no? ¿Y qué hacemos para lograr una correcta segregación? Como les decía, no solo es poner los tachos y no solo es ponerlos bonitos y no solo es ponerlos con un cartel llamativo, sino que hay que hacer como un repaso siempre. Hay que identificar esos materiales, hay que definir también de repente hay muchas empresas ahora que se encargan de recoger de las organizaciones diferentes tipos de materiales. Algunos se encargan de recoger papel, otros se encargan de recoger plástico. Hay empresas que donan, hay empresas que venden. Eso es algo que ustedes tienen que definir. Hay empresas que simplemente se lo dan a la municipalidad. Entonces, todo depende de la cantidad de material que ustedes tengan, ¿no? Y qué es lo más factible. Pero sobre todo, algo importante que se los estoy diciendo a cada rato es educar a los equipos, a sensibilizar, porque es un tema de cambio de hábitos. Yo llego a la conclusión en mi experiencia trabajando en el tema ambiental, que en realidad son cambios de hábitos y a veces los cambios de hábitos son muy difíciles porque tenemos arraigadas prácticas de muchos años. Y entonces es tan práctico como que te puedo tener el tacho más llamativo del mundo y no mirarlo porque no estoy como concientizado de que si hay tres tachos de colores puedo separar, ¿no? Em, Sobre las sesiones de sensibilización, no es solamente pasar una PPT, ¿no? Y enseñarles los tachos, traten de sensibilizar, de concientizar
a los colaboradores de por qué es importante y no hay personas que se concientizan desde la problemática, ¿no? Desde lo que está sucediendo con el mundo, lo que está pasando con los mares, ¿no? Que el solo hecho de saber que hay 5 islas de plástico y que una de esas es más grande que Francia, flotando en el océano, lleno de plástico, es preocupante. Y eso es suficiente. Y no sé si a todos les pasa acá, compártanme, yo cuando voy a la playa y veo que a veces un paquetito de helado que está volando y que se está yendo al mar, y yo corro a traerlo porque ya en mi mente está cómo termina ese empaque de helado en algún lugar del mar. Pero hay gente que no, hay gente que de repente lo sensibilizas mejor desde una forma más proactiva, desde una forma de hazte cargo, de una forma, o de una forma de ahorro. Tienen que conocer qué tipo qué tipo de técnica o de táctica es mejor para sensibilizar a las personas con las que trabajan. Es importante también tener un sistema de control. Tiene que haber de todas maneras alguien que supervise o que monitoree, ¿no? Porque la educación y la sensibilización es algo que se tiene que hacer y que funciona a mediano y largo plazo. Entonces, el control es necesario, estar revisando sus puntos de acopio, sus puntos de segregación, ¿no? Donde, que están segregando, lo están segregando bien, de repente en lugares donde tienen varios puntos de estaciones de reciclaje, revisar cuáles son las áreas que normalmente de repente disponen en ese punto que es un punto crítico y por qué no está funcionando. También es muy bueno el establecimiento de metas y reconocimientos. O sea, hay concursos, ¿no? Que a veces hacen las empresas del trabajador más ecoeficiente, ¿no? O sea, dar a fin de año de repente en los reconocimientos que hacemos al final, y darle un premio. O sea, hay algo que podamos hacer de repente el líder, el ecolíder, ¿no? Hay tantas cosas que hacen algunas organizaciones para poder reconocer a aquellas personas que influyen cierto liderazgo en esta materia dentro de la organización. Hay personas, incluso hay empresas que implementan sistemas de incentivos, ¿no? Para trabajadores. Em, y bueno, en todo proceso siempre tiene que haber un monitoreo constante, eh, y, y también ver cómo mejoramos, ¿no? O sea, de repente ponerte metas de segregación, cuánto estoy reciclando este año, cuánto he disminuido. Por eso sí, si tienen ya un cierto grado de avance en la organización, depende, acá me contarán algunos si ya en su organización o su empresa ya tienen cierto grado de manejo, de repente algunos ya tienen un plan de manejo de residuos y el tema de segregación está dentro de ese componente y ya lo están trabajando. Como pueden haber empresas que todavía no están haciéndolo, entonces si no lo están haciendo hay que hacer un pequeño diagnóstico, ¿no? Que no debe ser algo difícil, suena, hay un diagnóstico, simplemente con saber qué tipos de residuos tengo, cuánto genero, entonces empezamos a poder también generar indicadores de si está siendo efectiva las acciones que estoy haciendo dentro de mi organización para minimizar, ¿no? Entonces, ver a los residuos como una fuente de como no una fuente de problemas, sino de oportunidades. Hace poco también conversábamos en una sesión anterior que los residuos son un fallo del sistema, ¿no? Ahora la tendencia a nivel mundial es transitar poco a poco a economías circulares, ¿no? Ya no del produzco, no, extraigo, produzco y boto, ¿no? Sino ahora la idea es que yo ya diseñe algo pensando que eso tiene que ser totalmente, tiene que regresar como materia prima y como imitando a los ciclos, al ecosistema, a los ecosistemas, ¿no? En la naturaleza nadie pierde, en la naturaleza, cuando un animal muere, automáticamente vienen animales carroñeros, vienen microorganismos que descomponen la materia orgánica. Esto regresa a la tierra en forma de nutrientes, de nitrógeno, de carbono. Entonces no hay una contaminación. Tú no ves que en la sabana
haya contaminación por exceso de muerte de jabalís o porque los venados de los leones están aquí ocasionándome un punto crítico de un foco infeccioso. O sea, no ves eso, ¿no? Pero el ser humano sí. Entonces, em, la tendencia ahora es regresar un poco a esta imitación de los ciclos de la naturaleza a través de una economía circular donde además mis residuos no sean residuos, porque una vez que los residuos se vuelven basura, entre comillas, que es la palabra que usábamos antes, ya no sirven. Es un costo para el planeta, para el terreno, porque tienes que llenar una extensa, área de tierra para convertirlo en rellenos sanitarios y estos tienen un ciclo de vida además, ¿no? Tienen un número de años que operan porque es prácticamente un hueco en la tierra donde los vas llenando de residuos. Eh, entonces, ¿cuáles son las estrategias? Al comienzo se acuerdan que teníamos tres estrategias, ¿no? Reducir, reciclar, reducir y reutilizar, pues ahora ya son más, porque hablamos desde el comportamiento humano de repensar si realmente lo que estoy usando es útil. O sea, por ejemplo, si me voy a comprar una botella de agua, de repente de medio litro, ¿por qué no compro mejor una muy grande y voy poniéndole un tomatodo, ¿no? El tomatodo está hecho de plástico, pero es un plástico que me dura muchísimos años. Rechazar si realmente no necesito comprar, reparar, todavía creo en países como el nuestro hay una cultura de reparación. Si a mí se me malogra la laptop, inmediatamente voy al técnico, pero hay lugares que es tan caro que ya ni siquiera piensan en reparar, sino que las botan las cosas, ¿no? Y además muchos productos están diseñados para que ya no me sirvan, ¿no? No es como la televisión antigua del abuelo, que hasta hay algunos televisores que tienen 40 años, 50 años, muchas cosas están programadas para que a los 5 años ya no sirvan. Ahora se está volviendo a cambiar la mentalidad de las empresas para que diseñen los productos para que sean reparables siempre. Repensar, remanufacturar, restaurar, recuperar. Tenemos muchas Rs ahora para, para, para utilizar, ¿no? Entonces, voy a ir ya cerrando la charla para darles espacio porque sí nos interesa mucho escucharlos y ahí con Sandra se va a abrir micrófono para algunas personas que quieran opinar. Eh, el consejo es disminuyamos todos aquellos materiales que son innecesarios y si bien esta charla está enfocada en plástico, eh, va en general, ¿no? Innovemos para garantizar que estos plásticos sean reutilizables. Ahora se están haciendo incluso plásticos compostables, pero ojo, si yo compro una bolsa y me dicen es compostable y no llega a un lugar donde la composten, es lo mismo que nada, ¿no? Entonces, no nos creamos más ecológicos o más amigos del planeta porque estamos comprando una bolsa compostable si no nos aseguramos que esa bolsa compostable llegue a un lugar donde se vaya a compostar. Em, el pensamiento circular es importante, como les decía, deben de regresar al proceso, deben ser pensados para regresar y volver a ser usados porque el plástico es un material buenísimo que no debemos, como les dije, satanizarlos. Ya por ahí en los comentarios leí varios que decían, obviamente el problema es la disposición. También es una llamada a la innovación. Hace poco también hablábamos con uno de de los asistentes que nos decía, bueno, ahora se necesita la investigación aplicada, ¿no? Hay mucho conocimiento, pero necesitamos ponerlo en práctica y mantengamos el plástico fuera del ambiente. Tiene que ir a donde tenga que ir, pero no a los lagos, lagunas, nubes, animales, ceviche, no. Que los productos de hoy sean los recursos de mañana. Pensemos en en nuestros materiales como recursos para el futuro porque vivimos en un planeta que no es infinito. Es un planeta que ya se sabe que si seguimos consumiendo como consumimos y imitamos patrones de países que son más consumistas, vamos a necesitar dos planetas y no tenemos un planeta B, como dicen. Los invito a utilizar la herramienta, si es que no la han utilizado ya, el fantasticómetro, que ayuda a que nuestras organizaciones
puedan hacer un autodiagnóstico y evaluemos nuestro estado actual. Recuerden que les decía, hagan un pequeño diagnóstico, evalúen. Bueno, no tienen que romperse la cabeza haciéndolo porque existe esta maravillosa herramienta que nos puede servir para poder hacer un diagnóstico, un autodiagnóstico inicial para saber cuál es la cantidad de uso de plástico que genero, si estoy reciclando mis residuos, cómo estoy disponiéndolos, etcétera, e identificar las oportunidades de mejora. Entonces, los invito en realidad a que puedan entrar, ahí está el código QR, pero si no ahorita no lo escanean, igual googleen Fantasticómetro, es buenísimo y así podamos generar valor agregado a la empresa, haciéndola más sostenible, porque acuérdense que ahora la tendencia es ser una empresa sostenible. En los próximos años, las empresas que no se han alineado a la sostenibilidad son empresas que van a ir caducando, ¿no? Cada vez hay también más concientización de los consumidores, si se dan cuenta, y necesitamos también alinearnos a esto, ¿verdad? Totalmente, seamos empresa, persona, consumidor, productor, etcétera, todos vivimos en un solo planeta. Entonces, gracias. Vamos a pasar a leer los comentarios que por ahí han ido dejando y creo que acá puedo dejar de compartir. A ver, voy leyéndolos. Hay algunas preguntas. Bueno, son comentarios. Entonces, lo que pasa es que los envases de limpieza depende también qué tipo de residuos son, porque si son tipo ácido muriático, eso ya se consideraría un residuo peligroso, ¿no? El reciclador no puede venir a tomar ese envase porque se termina accidentando. En cambio, hay ciertos productos de limpieza que son que no, que sí puedes lavar que puedes lavar la botella y no son perniciosos. En todo caso, debe decir en el etiquetado si es reciclable o no. Por lo general, no es tan aconsejable, como te decía, por el tema del producto que puede quedar residual en la botella, ¿no? Más que nada, la botella sí, en sí el material sí es reciclable, pero el problema son lo que puede contener dentro, ¿no? Eh, Ya, María Alessandra me dice, ¿qué recomendaciones podría dar para empezar un plan de manejo de residuos sólidos? Mira, los planes tienen o sea, el método para hacer un plan es el mismo, ya sea ambiental, ya sea de residuos, de eficiencia energética, de cualquiera. Tienes que hacer primero tu diagnóstico, por eso los invitamos a usar la herramienta Fantástico, la puedes utilizar como referencia como para hacer tu diagnóstico. Luego, lo que te recomendaría es que hagas una caracterización de tus residuos. Hay muchas guías de caracterización de residuos. Como es administrativa, incluso es más fácil, que es para que veas la cantidad de residuos que generas y el tipo de residuos que genera. Generalmente en oficinas es más papel y también hay cierta carga de orgánicos por los almuerzos, si es que hay mucho delivery, hay mucho también plástico, o sea, por eso tienes que verlo con el personal que te ayude en el tema de limpieza. Hay muchas guías de internet que puedes encontrar para hacer una caracterización. Y ya nuevamente, ya con los datos, ya puedes hacer como establecer la segregación, dónde son los puntos donde generas más residuos, dónde son los puntos donde vas a poner tachos, si es que generas una cantidad grande de residuos, lo dispones con la municipalidad. Esas son decisiones que tienes que tomar. La voy a donar, lo voy a disponer con la municipalidad, voy a revalorizar, de repente tienes ahí material revalorizable. O sea, por eso te invito a revisar el fantasticómetro. ¿Qué más me están dejando ahí en el chat? Ahí Sandra ha dejado el enlace, gracias Sandra. Yo también trabajo con madera plástica a partir de segregación de residuos de plástico de colegios. Buenísimo. No sé, allí, Sandra, ¿estás para... Si, Oscar, estás ahí, de repente nos quieres compartir rapidito en un minuto tu experiencia. Eh, sí, señor Oscar, de hecho, bueno, comentarles que el señor Oscar viene en representación de la empresa Plastic Corporation y es parte de nuestra guía de productos alternativos al plástico.
Le voy a dar permiso para hablar. Ya está habilitado su micrófono. Adelante, señor Oscar. Hola, buenos días a todos. Sí, miren, yo soy el gerente general de Plastic Corporation. Lo que hacemos nosotros es, bueno, al norte de Perú, especialmente en Piura, en el Valle del Chira, se generan plásticos a partir de la agricultura, principalmente fundas de banano y, bueno, fresas, melón, etcétera. Entonces nos dimos cuenta que esto era un problema porque casi nadie lo reciclaba o no tenía, realmente son plásticos que no tenían un valor en reciclaje, al igual que también los envases de vidrio biológicos, y después fuimos sumando un montón más. Lo que hacemos es, todo esto es procesarlo y lo combinamos con fibras vegetales también, 100% recuperadas en este caso, como estamos en el norte, cascarilla de arroz, las combinamos, hacemos madera plástica. Y esta madera plástica la usamos en todo, ¿no? Comúnmente nosotros comercializamos postes para pitahaya, para maracuyá, granadilla, uva, etcétera, y o sea, lo que hacemos es evitar que más bien se talen árboles porque normalmente a lo que reemplazamos es el eucalipto y si bien o sea, hacemos doble impacto, por un lado reciclamos y por otro lado evitamos que se talen árboles. Pero también o sea, hacemos mesas, sillas, lo que es mobiliario, que inclusive aplicamos una especie de trueque ecológico con escuelas acá. O sea, las escuelas nos entregan plástico, nosotros les damos una pequeña charla de concienciación, ¿no? Y les entregamos mobiliario, especialmente en escuelas estatales. Entonces, ya los niños, que es donde realmente donde nosotros nos enfocamos, porque es difícil cambiar los hábitos en un adulto y generar conciencia en un adulto. Entonces, en los niños les demostramos que esos, por ejemplo, en la escuela donde vamos, la mayoría son hijos de productores de banano. Entonces, ellos nos juntan las fundas de banano y después ven una baqueta. Entonces, la genialidad de esto es que los niños ya no ven el plástico en sí como si fuera una basura, un residuo que no puede ser reciclado o que solo lo queman, ¿no? Sino que ya lo ven como un medio para que ellos obtengan, no sé, banquetas más bonitas o juegos, ¿no? Juegos de niños, ¿no? Hablamos de pasamanos, castillitos, ¿no? Eso. Y también, bueno, hace poco, a partir de diciembre, podemos reciclar las redes de pesca, que son un problema también. El 10% de la basura marina en general son redes de pesca. Eh, Así que también comenzamos a aplicarlo para, las convertimos en madera plástica. Lo que sí ahora nos estamos enfocando en tratar de convertirlos en pallets, que es un producto industrial que casi el 90% de la industria en general lo utiliza y el 95% de esos 90% de pallets son de madera. Entonces la idea nuestra es que ir de a poco modificando los hábitos de los consumidores. Y realmente para nosotros todo el tipo de plásticos, ya sea los 7 combinados, nosotros los combinamos, ahí aplicamos un poquito de ya de nuestro conocimiento y los unimos y ¡pum! Sacamos esta madera plástica. Si alguien tiene una duda, bienvenido. ¡Ay, qué buenísimo, Oscar! Qué bonito ver ya que hay empresas que están viendo el valor ambiental y social y están tomando la problemática y volviéndolo una oportunidad. O sea, a nosotros nos encanta porque si bien nosotros exponemos y hablamos de esta parte más teórica, cuando vienen empresas que nos cuentan, yo lo estoy haciendo y lo estoy haciendo así, nos lleva como mucha motivación. Gracias, Oscar. Un abrazo desde Lima. Aquí también Carlos, no sé si nos alcanza ahí unos minutos, Carlos de Rey Plus me dice que también quiere contarnos un poco. Sí, señor Carlos, ya le di acceso para que abra su micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿me escuchan? Sí, Sí. perfecto. ¿Qué tal? Gracias por la oportunidad. Bueno, trabajo en Ray Plus, ¿no? Mi nombre es Carlos Arteaga y sí, quería acortar un poco sobre el tema del plástico. Como ustedes sabrán, nosotros somos empresa fabricadora de plástico, ya tenemos más de 30 años en el mercado y ya estamos también iniciando con el tema de de la circularidad. Vamos a lanzar justamente este año una línea de productos hechos 100% con material reciclado. Esperemos que tenga la acogida que se busca y poder incrementar. Nosotros tenemos en el mercado más de 1000 productos de todo tipo, desde tuppers hasta sillas, camas soleadoras. Estamos en varias líneas, ¿no? El sector agroindustrial,
doméstico, tachos recolectores, en fin. Y también quería aclarar, bueno, quería acotar algo con respecto a qué estamos haciendo nosotros. Pertenecemos ahorita a APIPLAS, que es la Asociación Peruana de Industria Plástica. Hemos conformado un comité de economía circular, comité de reciclaje, donde estamos con Solpac, Amcor, entre otras empresas. Está liderando eh, esto, Pamolsa, que tiene su planta de reciclado, al igual que Solpac. Nosotros estamos en ese camino, ¿no? Somos una empresa peruana y desde esa ventana estamos buscando alianzas, ¿no? Y quisiera aprovechar de repente a través de ustedes poder contactarnos con entidades locales, gubernamentales y ONGs, ¿no? Que nos puedan apoyar e incluir y sumar estos productos. Por ejemplo, nosotros, el plástico que nosotros trabajamos es 100% reciclable, el 80 del 90% del plástico. El polipropileno y el polietileno de alta densidad, que es el que nosotros trabajamos, es reciclable, ¿no? Nosotros dentro de nuestras operaciones no generamos residuos plásticos, todo regresa al proceso, ¿no? Y hacemos un reproceso para poder aprovechar inclusive residuos propios de rebaba y colada, ¿no? Que se pueda generar. Adicionalmente a eso estamos comprando, ¿no? Nosotros somos el último eslabón de la cadena del reciclaje. Los recicladores formales o informales, ¿no? Venden sus productos como sillas, jabas agrícolas, eh, mesas, entre otros, a empresas que pasan por un proceso de molido y ese producto llega a nuestras instalaciones. Es aprovechado, separado por los procesos industriales y reingresa otra vez a formar parte de nuevos productos. Esos productos son los que vamos a lanzar en los próximos meses como una línea de productos reciclados. Entonces, no sé, de repente puedo dejar mi contacto para que podamos mantener comunicación y poder ampliar esta cadena, ¿no? La idea es poder llegar justamente al público consumidor. Nosotros tenemos distribuidores a nivel nacional y de repente poder hacer una especie de trueque, ¿no? Dame un producto que ya no te sirva, de repente tienes una silla que se te ha roto, pero está en buen estado, ¿no? Desde el punto de vista de limpieza. Llegas a estos puntos, ¿no? O hacemos una reciclatón, lo que queríamos hacer hace un tiempo, poder recopilar todos estos productos que son de volumen grande, ¿no? Una silla, una mesa, entre otros, y te doy un producto rey nuevo, con un porcentaje de descuento, por ejemplo. Estamos buscando aliados para poder llegar al público consumidor y poder llegar de la mano del reciclaje y de la concientización con respecto a la fabricación de estos productos y su impacto, ¿no? De evitar de que esa silla, esa mesa, ese tupper, esa jarra llegue a un río, a un mar, o termine en cualquier otro lugar, llegue con nosotros y poder ser aprovechado para poder fabricar. Eso era un poco, en resumen, lo que quería, por el tema del tiempo, quería acotar, ¿no? Nosotros como Rain Plus tengan todos los presentes que tengan por ahí. Me pareció interesante la propuesta o el negocio que tiene el colega anterior sobre lo que está haciendo en el norte del país y de repente por ahí y cambiar la mentalidad, ¿no? Hemos empezado una campaña aquí, todos los productores de Apiplas, ¿no? Sobre que realmente el plástico no es malo. En realidad, lo malo es la gestión inadecuada del residuo, ¿no? Pero el plástico ha venido para salvarnos y agilizarnos muchas actividades. Entonces, queremos un poco cambiar esa mentalidad porque se ha estigmatizado y y es toda una industria, ¿no? Hay una serie de familias que dependen y que están viendo en este tipo de sector una oportunidad, ¿no? Para poder ejercer económicamente. Entonces, creo que el tema va por ahí. Muchas gracias por la oportunidad y igual, ¿no? Quedo a disposición de cualquiera que logre y quiera contactar. Gracias. Genial. Genial, Carlos. Por ahí están también, acá Sandra creo que tienes el contacto, pero también bien en el chat están pidiendo tus datos, porque en realidad, claro, acá sería interesante que todos podamos, de repente en algún momento tengamos un espacio presencial donde nos podamos presentar y conversar
porque felicito que estén asociándose. Nosotros también desde Fantástico no hay al contrario, no hay una enemistad hacia el plástico, sino al contrario, se quiere concientizar a las personas que quienes hacen la gestión inadecuada somos nosotros, ¿no? Realmente cuando salió esto de la ley del plástico pasaba algo muy peculiar, ¿no? Decían, regresemos a lo antiguo, cuando de chiquitas, bueno, yo todavía era de las que me mandaban a comprar pan con mi bolsa de tela, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que empezó a pasar el efecto, o sea, el problema es el consumo excesivo, porque empezamos a llenarnos de bolsas más caras, con más duración, pero más y más, porque me olvidaba mi bolsa, porque esto, porque las... Entonces, el problema es cómo lo gestionamos y está buenísimo ver que ya hay empresas de plástico que están buscando soluciones, que están pensando en circularidad, que se están asociando y que ya están aplicando. Bueno, ya estamos con con la hora. Yo, por mi parte, gracias, ha sido muy enriquecedor escucharlos, leerlos. Sandra, gracias también por el espacio. Sí, bueno, antes de terminar, señor Carlos, con mucho gusto puede dejar su contacto en el chat de acá del Zoom, pero por favor le pido que en la parte azul donde dice el mensaje hacia quién va dirigido, que ponga hacia todos, para que todos puedan tal vez tener su contacto para futuras sinergias. Asimismo, invitarlos a conocer, bueno, la empresa del señor Oscar y las demás empresas que forman parte de la guía de proveedores de soluciones alternativas de Fantástico aquí en este enlace que les acabo de mandar. Y bueno, ya para cerrar, agradecerte mucho, Sara, como siempre, es súper interesante la charla. A todos les va a llegar la grabación del webinar en los próximos días. Y también, bueno, seguir con este trabajo, como dice Sara, en el país. En el Perú tenemos una cultura de reparar, pero también somos muy creativos e innovadores, como pudimos ver con las experiencias que nos están compartiendo. Así que sigamos con esto. Y les comparto el próximo evento que vamos a tener este mes de abril. Espero que puedan sumarse y bueno, en todo caso, en nuestra página web, en nuestras redes pueden encontrar las grabaciones y todas nuestras próximas actividades. Muchas gracias. Gracias, cuídense. Ahí está Carlos, ya dejó su mail. Gracias, nos vemos.